Buenos días, buenos días. ¿Cómo andan? Ahí veo a Vicky que me hace ok. ¿Qué dicen todos? 8:30 de este 8 de julio. Bienvenidos a este espacio donde entre el Club Actec, la Red Activa, veníamos hablando de agricultura de precisión, pero apareció una oportunidad espectacular para ir muchísimo más allá, porque hoy no vamos a hablar de agricultura, como habrán visto, vamos a traer muchos de este aprendizaje que sí tiene el equipo de GeoAgro con Anabela en esto del manejo de imágenes, de ordenar toda la información remota que se puede conseguir, pero para aplicarla a un equipo ganadero como Iki Agro, que tenían expertices para usar esto en agricultura, pero dijeron, párate, tenemos otros desafíos, tenemos otras preguntas, y como iremos viendo, hay procesos de análisis que son similares, plantearse objetivos, alinear equipos, pero para resolver problemas de la ganadería. Así que es un gustazo poder incursionar en este terreno, poder aprender juntos, invitarlos a aprender juntos en este terreno, pero quiero que les den la bienvenida a ustedes, Vicky Soda, que es la que viene empujando este espacio de Activa, que es una comunidad de empresas, y Joaco Piedrabuena, que es el que viene empujando otro espacio, que es otra comunidad de empresas que se alinearon a esto, que es el Club Actec. Buen día, Vicky, buen día, ganadero. Hola. Hola, buenos días. Buenos días a todos los ganaderos que se sumaron a esta convocatoria. La verdad que un placer darles la bienvenida. Me voy a tomar unos poquitos segundos para contarles de qué se trata Activa. Activa es un ecosistema de innovación, una alianza, una atracción colectiva entre empresas que está integrada por esas que ven ahí: Rigran, América Agro, Altina, ARAG, GeoAgro, Sancor Seguros y Cestolvas. Nosotros empezamos a articular actividades desde hace ya un par de años. Tenemos una lectura de la innovación que plantea un diagnóstico que nos permite ver que hay muchas tecnologías disponibles, una gran cantidad de oportunidades disponibles, pero vemos cierta retracción en los equipos de trabajo en poder tomarla. Entonces, desde el ecosistema lo que nos proponemos es tratar de acortar esa brecha a través de distintas líneas estratégicas. Por un lado, generamos, impulsamos y promovemos este tipo de espacios donde proponemos que distintos innovadores nos cuenten lo que están logrando hacer. Creemos que esa es una de las principales claves para poder derribar esa barrera y dar el salto de conciencia que se necesita para animarse a hacer las cosas de otra manera. Después, bueno, tenemos líneas de capacitación, compartimos una misma plataforma tecnológica que hace que nuestra comunidad de usuarios se sienta cada vez más cómoda y más a gusto con las distintas oportunidades que van surgiendo. Y bueno, en definitiva lo que buscamos es eso, traccionar, inspirar y que la comunidad vaya percibiendo que la innovación está mucho más cerca de lo que pensamos y que las oportunidades que nos genera son mucho mayores. Así que bueno, darles la bienvenida, no quiero extenderme mucho más, darles la bienvenida y pasarle la palabra por supuesto a Joaquín, que bueno, son aliados del club, no solamente es miembro también de Activa, sino que son aliados en este desafío. Así que bueno, Joaco, todo tuyo. Bueno, buen día a todos, gracias por sumarnos a este desafío y a este, no distinto, porque es familiar, pero nuevo ambiente que es el ganadero. Así que, y desde el Club Actec, con nuestro propósito de vincular el agro con la tecnología, está dentro de nuestro propósito, nuestro para qué, y esto lo hacemos facilitando este proceso de transformación que no solo es tecnológico, sino también nos cambia la forma de hacer las cosas y lo declaramos como cultural. Y en el mundo ganadero tenemos muchas creencias que capaz que tenemos que empezar a resignificar. Así que desde el club, nuestro objetivo es vincular esto y seguramente muchas de las empresas se pueden encontrar en diferentes estadios y para eso tenemos acciones y acá estamos muy alineados con lo que es Activa, es
el salto de conciencia. Cuanto más comuniquemos estas oportunidades que tenemos y qué tenemos que empezar a hacer, más posibilidades podemos capitalizar. Y como segundo punto, a partir de que tenemos el salto de conciencia, bueno, también en el Club Vida Activa, trabajar esta brecha entre dónde estoy parado y las oportunidades del mundo digital, o que me permiten las herramientas, y entender cuál es la brecha que tenemos como empresa y desafío. Y el punto número 3 es arrancar a transformarnos. Y acá también estamos siempre trabajando con Activa y GeoAgro en este proceso de transformación. Y por último, cómo nos podemos potenciar y empezar a entender que el dato es lo que nos permite día a día ir mejorando. Así que, bueno, gracias Fede, gracias Pablo, a todos y Vicky. Y tomo lo que dicen los dos y resalto esto del mundo colaborativo, redes de empresas que crecen. Es algo innovador, pero si miramos para atrás, no es algo tan nuevo. Uno de los dos disertantes que tenemos, o de los dos que nos van a contar su experiencia, es Pablo Corradi, viene del mundo CREA. El mundo CREA hace 70 años trabaja colaborativamente en el mundo de las ideas. Lo que tal vez plantea este espacio o este tiempo son nuevas herramientas para que eso colaborativo pueda ocurrir de otra manera, como decía Joaquín. Así que usaba este pie para poder presentarlo a Pablo. Pablo es ingeniero agrónomo, asesor CREA, coordinador CREA, mucha experiencia en ganadería, lo conozco desde que tengo pelo, y es además un tipazo. Y un gusto poder vincularnos con él desde lo personal también de esta manera. Y Anabela, que es la que le dio el soporte, la que hizo que algunas de las ideas o de las inquietudes puedan responderse, también es ingeniera agrónoma, pero es una ingeniera agrónoma que se metió, se convirtió a los datos y nos mira el campo con otros ojos, con esta óptica que decíamos, bueno, hagamos lo mismo que antes, pero de otra manera. Así que creo que vamos a tener una conversación de ida y vuelta con lo que Pablo dice, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Es muy difícil? No, pum, y como cuando le pedimos a nuestro hijo, tengo una traba con el celular, ¿cómo hago para destrabarlo? Pum, se lo das y a los 2 minutos lo tenés resuelto. Bueno, eso es lo que nos ayuda a entender a Anabela. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo andan? Buen día, Fede, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto ir encontrándose en distintos ámbitos con gente que has compartido cosas, ¿no? A lo largo del tiempo. Muy bien, muy contento de estar acá y muy agradecido como parte del equipo de Ikiagro. Hoy me toca hablar a mí, pero somos 3, así que simplemente agradecerles. Perfecto, entonces le podemos dar un saludo al resto del equipo, a Tommy y a José, que también deben estar ahí atrás. Hola, Anabela, buen día. Buen día, Fede, ¿cómo va? Un gusto Perfecto, estar acá bien. contando un poco lo que logramos. Antes de que entremos en los casos y los ejemplos, parte de esta conversación no va a ser entrar en detalle de la operatoria en sí misma, sino que nos pueda servir para hacer este salto de conciencia que decía Joaquín al principio. Tenemos una manera mucho más poderosa de hacer las cosas. Ahora, lo que quisiera, Pablo, que nos ayudes a entender dónde estamos parados en esto de la ganadería. Si yo, y esto me lo contaba un amigo hace un tiempo, y cuando lo hablábamos el otro día preparando esto, salió algo parecido. Él me decía, si yo congelo un abogado y un ingeniero en telefonía, los congelaba hace 40 años y los despertaba hoy como una propaganda telefónica de Walter, el abogado sale andando, no le cambia nada. Ahora el de la telefonía, acá donde tenía cables, ahora tengo otro tipo de circuitos. ¿Es comparable esto con lo que ocurre ya viviendo nuestro negocio en la ganadería y la agricultura? Desde el punto de vista de la adopción tecnológica, la agricultura ha sido más veloz, sin lugar a dudas. Creo que hay algunas componentes del negocio que lo explican. Se puede escalar más la tecnología, los procesos son más replicables, el tiempo de proceso es más corto, tenés más tecnologías de insumos, si querés.
Ese es un dato. Ahora, eso no quiere decir que la ganadería tenga que quedarse atrás. Hay muchísima herramienta que, que te permite estar a esa altura trabajando con animales. Ahora, yendo a... no- hay algunos antecedentes de esto. Yo me acuerdo cuando nos conocimos allá, hace más de 15 años, se hablaban de estas cosas, se usaba algún tipo de herramienta, y por esa época había, no sé, se trataba de aplicar este mundo digital a la ganadería. ¿Qué había? ¿Qué podemos aprender de aquello o cómo nos podemos apoyar desde lo que veníamos haciendo para después empalmar con el hoy con herramientas más poderosas? Está bueno. Nosotros, por el lado de INTA, en la Cuenca del Salado, y por el lado de CREA, hemos tenido experiencias previas a esto que vamos a contar hoy. En el caso del mapa de riesgo hídrico que se ve sobre la izquierda, se desarrolló un muy buen trabajo para caracterizar ambientes a partir de superposición de imágenes Landsat. Y en el caso del tablero forrajero, también se ha generado una herramienta que te permite tener alguna previsibilidad con sus ajustes mayores o menores, sin entrar en demasiados detalles. Son dos herramientas que sirvieron mucho y que te dan, si querés, unos antecedentes de lo que vamos a ver hoy. Perfecto. Vos venías parado de estos antecedentes. ¿Qué te llevó a decir, cómo podemos dar un paso más y empezar a bajar esto en nuestro negocio? Bueno, la necesidad. Llegamos en mayo del año 2019. Dale una más, Ana, por favor. A un establecimiento ganadero que queda cerca de Las Flores, un campo de 8.200 hectáreas, más de 70 lotes, 3.500 vientres, ciclo completo, algo de agricultura para la ganadería y algo de agricultura también para venta. La necesidad de entender rápidamente un campo complejo. Por cómo fue el proceso, nosotros nos quedamos sin la historia, con lo cual teníamos dame una más, por favor. Teníamos un pizarrón que se ve a la izquierda, teníamos un plano en papel, con algunas marcas en resaltador, como se ve ahí, y teníamos el desafío de entender, como decía, un campo que es complejo, que es inundable, que tiene muchos aspectos a considerar y todos nuevos. Y ahí, ¿Cuánto bueno, tiempo lo te primero que llevaba? hicimos... Dale, Fede. ¿Cuánto tiempo te lleva como asesor normalmente con las herramientas viejas abrazar un sistema como este? Qué buena pregunta. Ayer a la tarde justamente tenía una charla por teléfono sobre este tema, ¿no? ¿Cuánto te lleva como asesor recorriendo, entender el sistema entero y el campo, ¿no? Y después enganchar el potrero 8 de este campo con, ¿viste? Hay como un trabajo que puede ser muy largo, porque además lo estás conociendo en un momento determinado de su historia, a ese potrero. El que fuere, te puede tocar con o sin botas de goma en la Cuenca del Salado, pero es un punto que no es menor. ¿Cómo lo vivís la primera vez? En algún momento vamos a volver sobre este tema porque para mí es clave en el uso de este tipo de herramientas. De este modo lo conoces muy rápido, extraordinariamente rápido. Y la foto de la derecha, que es
tener el campo en el bolsillo ha dejado de ser una expresión. Por ahí me voy a remitir a algo que la gente va a decir, bueno, este ya tiene muchos años, y es verdad, tengo 54, pero cuando yo de chico veía Star Trek, decía, qué copado esto. Y hoy lo tenemos en el bolsillo mientras recorremos el campo, ¿no? Es así. Entonces quería pararme en esta necesidad que resaltaste de acortar tiempos. ¿Por dónde primero, y llegaste a este campo que tiene sus complejidades, como tal vez la mayoría de los campos de cría, pero tampoco es un campo, por lo que vi del caso, diferente a la complejidad de otros campos, digamos. No es para un campo en especial. Menciono esto porque en la agricultura a veces te dicen, no, esto de traer las herramientas digitales es para algunos, no es para todos. ¿Cuáles eran las necesidades y si lo que te planteo es un disparate o también aplica acá, ¿no? A ver, por ahí lo que hay que entender es que la tecnología es una herramienta y que tiene que satisfacer una necesidad y un objetivo. En el caso que estamos planteando nosotros, dentro de la misión que pusieron los dueños para el campo, somos productores de alimentos, empresarios que incorporamos tecnología. Y después sigue la misión, ¿no? Buscamos un equipo de trabajo de excelencia, pertenecemos a la comunidad de las flores, generando riqueza para la sociedad. Pero ahí hay una primera alineación que es empresario que incorpora tecnología. Eso no es menor, porque después vas a ver que algunas tecnologías aplican mejor que otras. Pero el concepto de estar buscando cuál es la que te optimiza los procesos y la que te genera valor, es una actitud, no tiene que ver con una herramienta, es una disposición personal. En ese caso, si querés, se complementa esa misión de los dueños para el campo con nuestra propia identidad como equipo de administración de Iquiagro, que lo que estamos permanentemente es buscar tecnologías para la ganadería, para optimizar los procesos, agregar valor y hacer más sencillos los trabajos para la gente, que es, si querés, otro de los componentes esenciales de esto, que es que también hay que alinear a los equipos de trabajo y hay que facilitarles la tarea. Nos la pasamos, si querés la palabra es despotricando o quejándonos o planteando el tema de los problemas de la gente en la ganadería, que no las encontramos, etcétera, etcétera. A esto le agregás que ahora los jóvenes son millennials, qué sé yo, parecen como conversaciones de los Muppets, ¿no? Pero hay mucho de esto que tiene que ver con cómo se para uno delante del negocio, delante de la empresa y delante de las facilidades que le brindamos a los equipos. O sea, nosotros tenemos una alineación, si querés, muy fuerte en el sentido de la incorporación de tecnología con los dueños, y después venía la segunda parte, que es que tengamos alineado al responsable de campo y después ir alineando al resto del equipo. Espectacular, y a mí me impresiona cómo esto de la adopción de tecnología o de la productividad es alinear, como venís diciendo, 4 pasos. Personas que tienen que tener sus aptitudes, sus competencias, equipos donde agrupamos a las personas, procesos, la manera en la que los vinculamos, y la tecnología como herramienta para levantar a estos. Ahora, y orientada a cumplir objetivos. Alineo todo esto. Está fantástico y es el marco en el que lo traemos. Ahora te propongo aterrizar estos conceptos a un ejemplo práctico. ¿Por dónde empezamos? Y en el caso de ustedes, ¿dónde empezamos, Ana? Bien. Bueno, acá un poco es lo primero, como dice el título, pasar del plano en papel a la digitalización. Ese es el primer proceso, empezar a pensar en cabeza digital, digamos, ¿no? Porque de esa manera vamos a empezar a entrar en la lógica de la medición y a esto le vamos a empezar a agregar capas de información
que nos van a permitir entender mejor el campo, de acuerdo a las necesidades que decía Pablo, bueno, ver qué necesito saber para tomar una mejor decisión. Así que es un poco lo que vemos acá. Nosotros arrancamos, los chicos cuando empezaron con esto, me pasaron esa foto que vemos ahí, de un plano, una imagen, bueno, tenían su pizarrón, digamos, de trabajo, y lo que hicimos fue digitalizar como primera medida. Bien, ¿podés decirme qué significa digitalizar? O hay palabras que las usamos todo el tiempo y cuando tenemos que pensarlas, por ahí nos cuesta un trabajo o no las terminamos de naturalizar. Bien, digitalizar es georreferenciar y empezar a usar datos, digamos, en una plataforma. Es realmente empezar a medir, a ser mucho más exacto. O sea, eso que vemos ahí está más o menos dibujado, bastante a escala, seguramente, pero cuando lo pasamos a una plataforma con georreferenciación y con herramientas de medición y demás, lo vamos a poder empezar a medir con exactitud. Y después empezar a agregarle a ese plano información también georreferenciada de manera de poder comparar datos. Ahora, yo me voy en agricultura, que es donde más familiar tengo esto. Digo, che, quiero saber, no sé, qué superficie tengo se me inundó el cultivo y puedo saber la superficie. Ahora, yo digitalicé el mapa del campo. ¿Me puede permitir saber rápido cuántos alambrados tengo roto, cuántos alambrados tengo bien? En un campo de esta complejidad me imagino que son kilómetros de alambre. ¿Me puede servir para esas cosas? Bueno, acá es un poco eso que vos nos comentás, Fede, que hicimos este trabajo. No sé, Pablo, si vos querés contarle un poco a la audiencia. Una de las cosas que yo valoro de la relación que tenemos con GeoAgro es que nos despegamos del PDF para trabajar en un equipo ampliado. Eso tiene un enorme valor, porque el concepto de que todo tiene que hacerse in company es un concepto que hoy no tiene sentido por el nivel de especialización que requerís y además porque todo el mundo va como profundizando en el conocimiento y se agrega valor no por hacer todo adentro, sino por saber quién es el que mejor lo entiende y cómo pueden acompañarse las empresas y los equipos, ese concepto de ecosistema. Entonces, este campo tiene 175 kilómetros de alambrado. Es como ir de acá a Las Flores, en auto. Y la verdad es que lo sé porque Anabela nos lo dijo, pero todos los campos tienen un montón de kilómetros de alambrado. Lo que pasa es que nunca lo pones en esos términos. Y vos cuando decís, tengo que presentar el plan de inversiones a un directorio. Y bueno, vamos a hacer 5.000 metros de alambre. A ver, pongámosle datos, o sea, que el dato mate al relato. O sea, lo que vamos a hacer es tanto por ciento de alambrado por año porque se amortiza en tanto tiempo, porque lo que necesitamos es tener este tipo de estructura para poder lograr este tipo de objetivos. Entonces, ahí es donde aparecen este tipo de imagen, que es una caracterización de cómo estaba la situación del campo y cuáles eran, y entonces todo georreferenciado, podemos ir viendo un nivel de avance, podemos hacer una presentación que es profesional porque tiene datos. En este sentido vamos a avanzar también con otros temas, pero esto fue de las cosas que pasaron al principio. Y sigo con el tema de los datos, ¿no? ¿Qué le pedías, por ejemplo, para salir a recorrer? Esto de, tengo el dato georreferenciado, ¿y con qué se come? Digo, Star Trek estaba buenísimo, nos inspiraba de chicos, pero era como que era para otro mundo, era algo allá lejano. Ahora, esto es, como dicen, no es ciencia ficción, sino ciencia fáctica. ¿Vos te acordás de esa serie también de chicos, todo televisión en blanco y negro, que se llamaba La Isla de la Fantasía? Que había uno que gritaba, el avión, el avión. Bueno, el encargado del campo te dice,
mañana pasa el satélite. Y cuando pasó el satélite y no hay nubes, te dice, vamos a recorrer con la última imagen. Y cuando nos estamos subiendo a la camioneta, Tommy, José, Martín, que es el encargado, y yo, nos dice, ¿cargaste la imagen? Y, no, bueno, pero está en tu teléfono. No, carguémosla ahora. Bueno, ese tipo de cosas, otra vez vuelve sobre las personas, los equipos, la alineación, significa que vas asociando lo que ves en el campo, lo vas marcando como está ahí, le sacás una foto y queda la imagen, después lo mirás con índice verde o con colores, ya eso lo explica Anabela, digamos, toda la cantidad de cosas que podés ir haciendo, pero, y después podés ir al dueño y decirle, andá y recorre tal punto si te interesa. Porque él también tiene la aplicación en su celular. Me Perdón. hablan que... Sí, dale, Ana. No, que hay dos preguntas que están muy relacionadas con esto de la georreferenciación y por ahí está bueno trasladarlas ahora, si les parece bien, antes de pasar a otro tema. Nos preguntan, ¿qué datos georreferenciados tomaron y qué información buscaban a la hora de marcar el campo? Eso por un lado, y por otro lado, si el relevamiento de los alambrados lo hicieron manualmente, o sea, fueron a recorrer y fueron catalogando el estado de los alambres y después lo mapearon. Perfecto. O se usaron otra herramienta. Voy por la segunda, no. En algún momento, o sea, todavía tenemos que ir al campo, como es lógico, por supuesto que sí, y además nos encanta ir al campo. Lo que pasa es que lo que haces es ahorrar mucho tiempo, porque te pones de acuerdo cuál es la escala de alambre y no hace falta que vaya una sola persona, sino que cualquiera que va yendo tiene como criterios cuáles son. Eso es una escala que hicimos nosotros, que habíamos tomado de alguno que la había hecho antes, pero entonces lo que vas haciendo es como juntar todos esos datos y después le pedís a Anabela, y después lo que haces es, a medida que vas recorriendo, chequeas si eso coincide o hay que ajustar algo. Y es un proceso en sí mismo que puede ser largo, ¿no? Ay, Pablo, perdón, para explicar un poco el arranque de todo esto, digamos, los chicos tenían un plano, una hoja en papel. El primer paso fue con una imagen de fondo y con nuestra plataforma Campo 360, georreferenciar todo eso, que con una imagen de fondo vas dibujando los lotes, ¿no? Entonces ahí es como que ahí lo digitalizas. Y después esa misma hoja en papel que ellos tenían fibrones marcados de diferentes colores y decían, esto verde lo pinto, es impecable, acá hay un eléctrico, y lo escribían sobre esa hoja de papel. Eso me lo pasaron a mí, y yo lo que hice fue, digamos, transformar eso que estaba en papel en un formato digital, y ahí le empezamos a poner asignación a cada una de esas líneas correspondiente al estado del alambrado, y así quedó esa capa de alambrados que la pueden tener en el celular y en la plataforma, y como comentaba Pablo, después es un trabajo en conjunto donde en cada cambio que ellos hacen, pasa a asignarse el nuevo estado del alambrado. Y ahora voy por la segunda respuesta, que tiene que ver con qué es lo que georreferenciamos. Nosotros, fundamentalmente, lo que estamos mostrando acá en esta diapositiva es distintos lugares de un potrero que queríamos ver con detalle si las comunidades vegetales eran las mismas. Nosotros estamos en un proceso de pastoreo regenerativo. El 95% de este campo es campo natural, y entonces para nosotros es muy importante ir reconociendo las comunidades vegetales que hay y haciendo digamos, esto lo hemos empezado hace 1 año y medio, lo que pretendemos es que vaya avanzando esa calidad del pastizal. Con lo cual eso es lo que estamos georreferenciando. En otro caso concreto, que no lo vamos a mostrar acá, pero teníamos un problema con alcantarillas, que tenemos que ponernos a hablar con otras entidades, con instituciones. Entonces lo que hicimos fue ir y marcar el punto de GPS, sacar la foto, y entonces se generó un reporte. Cuando digo Anabela generó un reporte espectacular sobre dónde están las alcantarillas, cómo es la foto, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las que estamos haciendo nosotros y nos imaginamos que puede haber más, porque pensamos que estamos
desarrollando un proceso que nos entusiasma, pero que de ninguna manera está cerrado. Ay, Fede, perdón por el cortito, para explicar un poco lo que estamos viendo acá, vemos la plataforma con el índice verde, lo que se ve en colores azules es más, digamos, actividad fotosintética, más actividad vegetal, y en colores verdes menos. Por eso es que eso puede disparar las recorridas dirigidas y los distintos puntos que marcan acá los chicos. Y hacemos una aclaración más, Ana, ¿cada cuánto se puede tener una imagen de esto? Bueno, la plataforma cuenta con 2 satélites, uno es Sentinel, que pasa cada 5 días, con una mejor resolución que el otro, que es Landsat, que pasa cada 14, uno puede ir intercambiando cuestiones de nubosidad, y actualmente se sumó un satélite nuevo más, que es Planet, que tiene una frecuencia casi diaria y una resolución mucho mayor, que es de 4 metros. Así que bueno, dependiendo de esa fuente uno puede jugar, pero una imagen semanal podríamos decir que podemos llegar a contar. Bien, entonces, arrancamos, nos digitalizamos, empezamos a digitalizar no solo los lotes, los alambres, empezamos a comprender las recorridas. ¿Qué podemos o cómo podemos seguir avanzando en el uso de esto? ¿Cómo siguieron ustedes, mejor dicho, en la historia, avanzando en este conocimiento del campo y en hacer un catch-up de la historia? Buenísimo. A mí me gustaría manejar esta diapositiva, y creo que son las 2 próximas, en paralelo, yendo y viniendo, porque esto es la parte más técnica que Anabela va a explicar con exactitud, que tiene que ver con cómo hacen esa caracterización, cómo te parás y decís, estos son los ambientes. Si querés, Anabela, dale vos ahora y después yo cuento la segunda parte. Dale, Pablo. Bueno, los chicos en realidad cuando arrancamos también nos dijeron, bueno, nosotros queremos saber cuáles son las zonas, digamos, de mayor riesgo de inundación, porque como decía Pablo, es un campo nuevo que vamos a tomar, y cuáles son las zonas de menor riesgo. Bueno, para eso contamos con imágenes históricas. Entonces uno se puede ir muchísimo más atrás en la historia y ver, sin necesidad de que te lo cuenten, cómo se comportaba ese campo, ¿no? Fíjense que ahí nosotros vemos diferentes imágenes con sus correspondientes fechas del 2001. Lo que vemos ahí, como dice, es falso color. El falso color, bueno, es una combinación de bandas que permite contrastar y permite ver en colores rojos o rosas, actividad vegetal, digamos, vegetación, en colores negros agua, y en colores celestes es falta de vegetación. Entonces, eligiendo aquellas imágenes donde se veía mayor presencia de agua, uno puede tomarlas y a partir de los índices verdes de esas imágenes hacer una clasificación, como vemos acá, que lo determinamos en 5 clases, de lo que tiene el riesgo muy bajo, muy alto. Lógicamente, acá, Fede, de vuelta, cuando hablamos de digitalización, hablamos de georreferenciación y hablamos de medición. Ahí vos puedes exactamente medir cuántas hectáreas corresponden a un ambiente de riesgo muy bajo y cuántas hectáreas corresponden a un ambiente de riesgo muy alto. Se acaba la discusión si son 60 hectáreas, 80 hectáreas o 95. Ahí tenemos, ¡pum! Exacto. Con lo cual también te permite, no fue el caso de la cubana, pero te permite saber cómo es tu campo y quizás discutir cuestiones de alquiler, ¿no? Ahora vamos al segundo paso del alquiler, pero volviendo a la historia, bueno, dale, Pablo, seguimos que... No, lo que quería mostrarles es, esta foto para mí es extraordinaria. Primero porque se los ve a caballo, a José y a Tomás, con el encargado. Es más difícil verme a mí, pero esta foto está sacada, la de la izquierda, en el 20 de junio del 2019. Llevábamos un mes en el campo. Eso que están caminando es un potrero que estaba sembrado con ryegrass, y habían caído 200 milímetros. Y la verdad es que lo que ven es mucha agua. A la derecha, el 31 de octubre del mismo año, el mismo lugar, pueden ver los montes atrás, otro horario, por eso es que el color de
de la cara de José es distinto, porque le da una más sombra, pero una enorme variabilidad. O sea, cuando caminaban a la izquierda, decían, y a la derecha tenemos un raygras espectacular. Ahora, con esto, lo que haces es hacerte una idea, vos, que preguntaba Fede, cómo cuando recorres un campo, ¿cuándo terminás de entenderlo? Dale una más, Anabela, por favor. Nosotros nos paramos y dijimos, ¿cuál es la imagen del satélite después de la lluvia? Y es la de la izquierda. Y después decimos, ¿cuál es la peor imagen de la serie para este campo? Y es la de la derecha. Y entonces vos decís, donde yo estaba, caminé, tenía este nivel de barrito, tardó tanto, tuvo esta recomposición el potrero, ahora mirá lo que es la derecha. O sea, esto cuando hay agua, hay mucha agua. Entonces, después vamos a seguir contando más toma de decisiones respecto a esto y comunicaciones al directorio, pero este tipo de cosas son las que a nosotros nos han permitido tener un conocimiento del campo que no hubiéramos tenido de otro modo. Me pongo a pensar en los márgenes de reserva o en los márgenes de seguridad de reservas forrajeras, de granos, de silos, de lo que tengas, sabiendo o pudiendo medir la peor hipótesis o no, ¿no? Si no, los márgenes los llevas a 3x en vez de la eficiencia que necesitas, por ejemplo. A ver, dale alguna más, Anabela, por favor. Si me permitís, Pablo, antes, para Por explicar supuesto. un poco qué es lo que estamos viendo, acá vemos, digamos, dos fechas, lo vemos en un índice que se llama NDWI, que es índice de diferencia de agua normalizado, que nos permite ver cuerpos de agua en superficie. Lo que vemos con lila es agua, y lo que vemos con colores más claritos, digamos, es como una zona intermedia, y los naranjas es ausencia de agua. El lote del que veíamos la foto es este. Fíjense que esto es posterior a esa foto que se veía, y ese lote podría estar mucho peor inundado como fue en el 2017, ¿no? Es este lote donde estaban parados los chicos a caballo. Bueno, la plataforma nos permite jugar un poco con diferentes índices de acuerdo a lo que queremos ver. Es como para explicar qué estábamos viendo. Ahí paso. Ana, si tuviera o entendiera los índices como un par de anteojos, ¿cuántos pares de anteojos distintos uno puede usar para ver el campo de distintas maneras, sin entrar en detalle de cada uno? Y hay varios, nosotros contamos con 6 índices. O sea, que serían 6 pares de anteojos. 8 quizás, porque después tenemos otros que son combinación de bandas. Perfecto. Para ir representándonos el potencial de uso de todas estas herramientas. Es verdad, es verdad. Tiene mucho potencial. Esta diapositiva que vamos a mostrar, que después le vamos a poner algún tipo de zoom para graficarlo más en el trabajo que hizo Anabela, pero lo que nos permitió fue presentar. A ver, en el CREA nos dijeron, ustedes llegaron sin agua, pero este campo se inunda. Tienen que tener un plan B. Cuando nos dijeron eso, nos pusimos a trabajar en base a esto, pensando cómo era el plan B. Dale una más, por favor. ¿Qué hicimos? A partir del trabajo de ambientación, es decir, para cada una de las secciones donde tenemos distintas, llamarle unidades de negocio, del campo, empezamos a ver cuál es el nivel de riesgo que tenemos para poder pensar ese margen de seguridad. Dale una más, por favor. Y llegamos a esta tabla, donde vos lo que ves es que tenemos una unidad que es agricultura, una unidad que es alquiler, recría, los toros es anecdótico, pero están las vacas, lo que es primer parto, lo que es segundo parto. Y ahí lo que vas viendo en negritas y en verdecitos, van a ir viendo que la zona agrícola es la que tiene menos riesgo, digamos, de bajo a muy bajo. Abajo están en los porcentajes, si lo quieren ver. Pero digo, para tener una idea de cómo se puede estructurar un plan en base a todo esto que venimos charlando. Entonces,
Dale una para atrás, por favor. Así terminamos. En definitiva, lo que hicimos fue un campo que sabemos que no es todo igual, lo que estamos haciendo es asignar el recurso de un modo más eficiente y además comunicándolo, que es muy importante la comunicación, porque se lo comunicás al directorio, pero también se lo comunicás al equipo de trabajo. Entonces, están todos viendo lo mismo. Una vez que todos entienden las imágenes y lo que estamos viendo en colorcitos. Ya no es el plano en un pizarrón, es otra cosa, es otro partido, es otro deporte. Y de este modo lo que te permite es tener la mejor asignación. O sea, yo pienso que en esta diapositiva está cubierto el año, pero holgadamente, por las decisiones que se tomaron. Después puede tener más agua, menos agua. La vida nuestra es así en el campo, pero las grandes decisiones las tomás así y son bárbaras. Perdón, Ana, antes de seguir hay una pregunta Dale. vinculada con el cálculo de humedad y demás. Preguntan si han evaluado los mapas de humedad de suelo generados por CONAE, generados con el satélite de SAOCOM. Nosotros no. Ustedes no, bien. Pero nos interesaría muchísimo. Bien, otra fuente de datos para explorar. El desafío de esto es... Bien, Le agrego para los que no conozcan qué es lo que hace SAOCOM, son dos satélites, una constelación de satélites argentinos que, entre otras bandas que tiene, primero pasa cada 8 días y permite ver por debajo de las nubes. Las nubes no le hacen interferencia, entonces para lo que uno pueda usar eso, nada, la información va a estar. Así que, nada, un proyecto genial que tiene más de 30 años, público-privado, para aplaudir. Vuelvo a este tipo de usos y la alineación, y me gustaría, y es curiosidad que me surge tal vez no lo había pensado antes, pero ¿cómo te dinamizó tener la información continua con todo el equipo? No solo ganar tiempo para atrás de conocer el campo, sino en el día a día. ¿Qué ventajas operativas te dio esta forma de trabajar? Lo que nos da es, en primer lugar, estar viendo todos lo mismo. Porque Martín saca una foto del potrero donde están comiendo la recría de vaquillonas y después la imagen de ese día del satélite. Y ves el índice verde. Entonces, vos ves las parcelitas y ves la foto de lo que comió y ves cómo te queda el resto del potrero. Entonces, es mucho más previsible, nos deja más tranquilos. También cortamos pasto, o sea, no dejamos de cortar pasto. Lo que pasa es que lo que te permite es asegurar que lo que estás cortando es homogéneo en el potrero. O no, en el caso del campo natural tenemos muchísimo más preguntas que respuestas. ¿O cuánto representa? Bueno, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, en el día a día lo manejamos con eso. La otra vez, anecdótico, hacemos la agricultura la hacemos asociados. Y José le manda a nuestro socio, que es el que pone la operatividad, che, llevan cosechadas 77 hectáreas. Y él no lo sabía. O sea, estábamos pudiendo ver nosotros cuánto había cosechado y estaba cada uno de nosotros en su casa. Este tipo de cosas son las que, más allá de lo anecdótico, te dan una percepción de control más fuerte. ¿Tenés algo más de esto de la categorización hídrica? A ver, ¿cómo resolviste o cómo resolvieron desde los datos y desde la implementación no sé, nuevo mapeo en función del riesgo hídrico en el campo?
Nosotros teníamos está pasando, por ahí se escucha un helicóptero. Nosotros teníamos un desafío y como tenemos reunión cada 15 días con Anabela, se lo planteamos. Tenemos la posibilidad de hacer agricultura en 2 lotes que queremos ver en detalle con vos. Y Anabela hizo esto. Sí, acá el concepto es bastante parecido al que veíamos antes. La diferencia que el anterior lo hicimos hace año y medio, 2 creo, y este lo hicimos este año, y bueno, tiene que ver con la evolución que fue llevando la plataforma. Hoy la plataforma, digamos, Campo 360 nos permite generar un reporte donde uno selecciona los lotes que quiere evaluar y nos da el dato de precipitaciones desde el año 2007 a la fecha. Lo que vemos acá es un reporte que sale automático, que nos dice las precipitaciones por mes, y la línea que vemos en rojo es la precipitación media de los 4 años evaluados. Con lo cual uno puede ver cuáles son las fechas en las que llovió más que el promedio para ese campo. En base a eso uno puede ir a buscar esas imágenes, visualizarlas, ver ese negro que veíamos antes, ese NWI donde se ven ese agua, elegir esas imágenes y hacer una clasificación. Bueno, en este caso se hizo para los lotes que ellos querían evaluar, para poder tomar la decisión de qué lotes tomar que tengan menos riesgo, ¿no? El concepto es bastante parecido, nada más que es que se hace mucho más rápido y si se quiere, hasta la misma persona, digamos, puede evaluar un poco esto. Y de vuelta, no solo elegir el lote, sino decir, bueno, del lote podemos ir con agricultura hasta acá. De acá para adelante, mejor que no. Tal cual. Y mirando, me gustaba esto cuando vos podés ver años para atrás. Tengo mujer, no sé, alfalfero, por ejemplo, ¿no? Pasturas perennes. ¿Cómo puedo medir o puedo medir la evolución o la persistencia de las pasturas, después comparar manejo? ¿Cómo puedo traer información vieja para el hoy referido a esto? Bueno, esta diapositiva para nosotros en la presentación, de algún modo, es un quiebre entre lo que hemos hecho y lo que estamos empezando a buscar, porque lo que hicimos ya lo entendemos. Entonces, lo que empezamos a ver es potencialidades, que por ahí todavía no las hemos logrado, pero que queremos y pretendemos tenerlo. Esta diapositiva se podría llamar Dato Mata Almanaque. ¿Cuánto dura una pastura? A los 5 años. Bueno, ¿por qué? Porque se degradó. ¿Y cuánto? ¿Y cómo estaba hace 5 años? Y la verdad es que la línea colorada a mí mucho no me gusta porque marca desde el campo natural, pero la pastura se hizo después. Entonces lo que pusimos ayer viendo la diapositiva con Anabela era poner una flechita arriba para marcar que los picos de primavera son cada vez más bajos. ¿Y eso qué significa? Que se está degradando. Hay que ir a verla, hay que medir, hay que seguir haciendo agronomía, pero esto ya te da una línea de tendencia. La verdad es que la pastura ha tenido una evolución que probablemente podría haber sido un poco mejor. Es un lugar difícil, con lo cual corres riesgos cuando implantas pasturas, pero lo que estamos viendo es que cuando recorres y la ves degradada, es cierto. Y eso tiene impacto en el forrajero, y el forrajero tiene impacto en la carga, y la carga en el estado corporal, y el estado corporal en la preñez, y eso en la renta, en definitiva. Con lo cual, esto es para mí, o para nosotros, parte del sistema de conocimiento. El Precisión nos da mediciones ajustadas. Lo que está buenísimo de esto, me acuerdo de otro amigo que me decía ahora con Google, cuando uno hablaba con los chicos a ver si estudiaban o no estudiaban, te dice cualquier chico te puede responder cuándo nació Colón. Va a Google y lo busca. Ahora, yo no evaluaría a los chicos a partir del conocimiento ese, sino les cambiaré la forma de evaluar. ¿Qué preguntas me harías para saber si entendió a la vida de Colón? Y acá un poco lo mismo, ¿no? Lo que nos permite esto es, a ver, ¿qué preguntas podemos hacer? Las respuestas las va a dar Anabela. Bueno, acá
acá lo que vemos, a mí me encanta porque es esto de trabajar en conjunto, digamos. Yo me especializo, por decirlo de alguna manera, en todas las herramientas que hoy tenemos disponibles, que nos da la plataforma, los reportes, pero constantemente los chicos, digamos, están pensando qué hacer, qué necesitan, y bueno, y en ese trabajo en conjunto surge este tipo de análisis, ¿no? Lo que se da acá, digamos, es una línea de series, por decirlo de alguna manera. Cada uno de esos puntos corresponde a un índice verde, a una fecha, o sea, el índice verde promedio para una determinada fecha para el lote que estamos evaluando, que era el lote 26 del campo, y lo estamos evaluando del 2017 a hoy. De vuelta, no es que tuvimos que bajar la imagen y ver el dato, o sea, hoy la plataforma, y esto tiene que ver con la evolución de la tecnología, hoy la plataforma vos le decís, bueno, tomame esta fecha, y tirame este reporte de series y nada más, y seleccionás el lote. Y bueno, y en base a eso los chicos pueden hacer este tipo de interpretación, digamos, ¿no? Ana, me queda una pregunta, me acuerdo de mi época que cuando estudiaba agronomía y pretendía ser ganadero, después la vida me llevó por otro lado. Y en esa época, te hablo hace 25 años, se hablaba del rejuvenecimiento de pasturas como práctica de refertilización en algunos lugares. ¿Cómo puede impactar esta tecnología o esta forma de medir en ese tipo de prácticas? Bueno, es lo que dice Pablo un poco. Nosotros es como que a partir de esta diapositiva vamos a mostrar de alguna manera cómo estos datos nos van a permitir entender cómo se comportan las pasturas. Particularmente el campo es un campo de campo natural, con lo cual es más difícil de, digamos, poder correlacionar índice verde o estos tipos de índices de vegetación con lo que realmente es pasto de calidad y pasto que se puede comer. En el caso de que nosotros hablemos de pasturas, que conozcamos, digamos, pasturas implantadas, ahí sí, digamos, hay una correlación directa en donde mayor índice verde nos indica mayor pasto, con lo cual uno puede ver esto de lo que vos decís, Fede, hasta cuándo, digamos, se da el pico de degradación, cuándo rejuvenece, digamos, estos ciclos de las pasturas, y en base a eso tomar decisiones, por ejemplo, de rotación o digamos, de decir, bueno, como decía Pablo, bueno, digamos, dejo el animal tantos días porque sí o porque hasta ahí, digamos, llegó mi oferta forrajera. Pablo, ¿por dónde pasa de ahora en más? ¿O qué desafíos? Pues, ¿cuándo empezaron con esto? Me contaste al principio, ¿2 años? 2 años. Tuviste una curva de aprendizaje. Pasaste tal vez el primer escalón, que es el más difícil, que es implementar estas herramientas para empezar a ponernos en marcha y alinearnos. ¿Cuál es tu desafío de acá en adelante? Y es la primera pregunta, y aprovecho y te hago la segunda, porque estamos en esto de compartir experiencias. Al que está escuchando y dice, bueno, me hace sentido, para él, ¿cuál sería el principal desafío? Para nosotros el desafío ahora es que este gráfico que se ve acá se verifique, no tanto como unos colores pastel, sino estado corporal de la vaca y sanidad del pastizal, calidad de pastizal, mejora en la salud del pastizal. O sea, nuestro desafío ahora es lograr que se exprese, porque lleva su tiempo, ese pastoreo regenerativo, manteniendo la condición corporal de la vaca y, si querés, por supuesto, los índices de procreo. Ese es un desafío en el campo natural. El otro desafío es lograr tener las ruedas de auxilio que se han ido tomando decisiones en los lugares estratégicos del campo. El tercer desafío es seguir creciendo en pasturas en los lugares donde se puede lograr para mejorar la receptividad. Siempre, gracias a Dios, tenemos desafíos, vivimos de eso, o sea, nuestra vida es un permanente desafío y
y es lo que nos mantiene vitales. Con lo cual, si querés, dale una más y otra, porque tiene que ver con esto. Nosotros hoy tenemos esto en campo natural, no estamos encontrando todavía a nivel de detalle una precisión, pero dale una más, por favor. Soñamos con lograr a tener esto. Ahora le dejo la palabra a Anabela para que desarrolle los conceptos de prescripción, pero poder escuchar la palabra prescripción asociada a un campo ganadero, si querés, es un desafío para todos los que estamos acá. O sea, apuntarle a sacar la mayor producción posible, manteniendo los costos en su lugar, es el desafío de un empresario. Con lo cual, lograr esto en el campo y ver una prescripción de aplicación de fósforo selectiva me parece alucinante. ¿Cómo lo hacemos, Ana? Estaba muteada, perdón. Un poco las 3 diapositivas que vimos es, de alguna manera, o sea, lo primero que se hace es seguir haciéndose el ojo y seguir entendiendo qué nos está mostrando el índice verde, que es de nuestra fuente de insumo, o los diferentes índices, o estos 8 lentes que decíamos, Fede, al principio. Y la plataforma cuenta con diferentes herramientas para eso. Tenemos las imágenes periódicas, tenemos reportes de análisis, tenemos este reporte, por ejemplo, que uno se llama benchmarking, que uno elige varios lotes. Acá se eligieron todos los lotes que correspondían a las vacas de cabeza, y un periodo de tiempo, o sea, de abril a junio, y te tira así muy rápidamente en colores, donde para cada fecha y para cada lote el índice verde fue más bajo y más alto. Entonces es como que te permite en un primer momento entender cómo fue ese circuito de rotación. Y hasta ver cuál fue el lote que tuvo el índice verde más alto, viéndolo así en colores azules fuertes, ¿no? Eso, en la medida que nosotros vayamos validando y le vayamos agarrando confianza a este tipo de información, nos va a permitir entender que es una información muy confiable y que inclusive podemos empezar a trabajar. Nosotros con los chicos estuvimos trabajando bastante a nivel establecimiento. Esta categorización que veníamos mostrando tenía que ver muchos lotes, implicaba muchos lotes, pero a su vez con ello dijimos, che, vamos a conocer los ambientes más en profundidad de un lote en particular, como es este caso que fue el lote 16, porque bueno, quisimos empezar a medir pastos según esos ambientes y empezar a correlacionar índice verde por ambiente, ¿no? Entonces lo que vemos acá es un mapa, lo que nosotros llamamos mapa de productividad, que lo que hacemos de vuelta es ir para atrás en las imágenes y ver cuáles son las imágenes que representan a ese lote, es decir, que vemos que año tras año se marcan ambientes, y eso después se valida a campo. Y de hecho, este mapa de productividad, que quizás acá hubiese estado bueno mostrar otra imagen, con los chicos estuvimos hasta desmenuzándolo, por decirlo de alguna manera, donde este sector, por ejemplo, que es un ambiente de alta productividad, si vemos en las imágenes, a veces es un ambiente de alta productividad, pero cuando hay mucha agua, pasa a tener agua. Pero cuando no hay mucha agua, es un ambiente bueno, digamos. Entonces, eso hace que uno empiece a conocer los lotes, los potreros y demás, y ¿por qué no? Entonces, si conozco los ambientes, empezar a pensar en decisiones de fertilización variable, como decía Pablo, que es un objetivo a lo que ellos pueden apuntar, digamos. Este taller, digamos, que estamos haciendo, este webinar, de alguna manera era como para invitar a abrir cabezas, a pensar, y bueno, ellos se están animando a hacer cosas, así que bueno, es un poco los próximos desafíos. Me pareció espectacular el recorrido, me permitió, yo que soy por ahí un poco volador o soñador, ver la cantidad de recursos que se pueden obtener, de ajustes que se pueden hacer. Digo, el que tiene que conocer el campo, conocerlo más rápido, el que conoce el campo, gestionar riesgos de otra manera. Me parece genial el camino para ir, pero como creo, no me acuerdo si Pablo o Ana decían, hay que empezar por el primer paso, hacerse el ojo.
Yo envidiaba a mi viejo, decía, ese toro pesa tantos kilos y le erraba por 10. Claro, tenía un ojo bárbaro. Yo miraba y le erraba por 100. Acá con el índice verde por ahí nos pasa parecido. ¿Qué me está mostrando? Ahora yo no veía, recién marcaba el punto máximo en la grilla de índices verdes y con el ojo clínico, tic, enseguida ve cosas. Bueno, es empezar, es hacer gimnasia, amasar datos, porque el potencial de todo esto a la vista está. No es estar a la moda, es renta, es billulla, dice otro amigo. ¿Cómo, la última, Pablo, para ir cerrando, estuvimos hablando un poquito al principio de lo que era el equipo, pero me parece que todo esto no es para que el asesor haga las cosas, es para que podamos potenciar a todo el conjunto. Me gustaría la última conclusión alrededor del equipo y le pido a la audiencia si tiene preguntas que las vaya volcando, si podemos ir empalmando. Esta diapositiva expresa, si querés, lo que para nosotros es parte esencial de nuestro trabajo, que es el desarrollo tanto personal como de las personas que integran los equipos en los que estamos. El desafío no solamente tiene que ser de uno, todos tienen que estar motivados, desafiados, todos tienen que ver las virtudes de una tecnología nueva. Acá tenemos, por un lado, el dron, si querés, que también es otra herramienta que suma a esto, y a la derecha el grupo de WhatsApp. Y lo que hacemos es eso, estar muy comunicados, porque hoy se puede estar comunicados, estar muy en sintonía con los objetivos y también dar mucha libertad de acción para que cada uno vaya desarrollando y proponiendo. En el caso de Martín, que es el responsable de campo, tiene interacción con Anabela de modo directo y hacen cosas y vos te enterás porque estás en el grupo de WhatsApp, pero por ahí estás en otra, digamos. O sea, le escapamos al concepto de embudo o al concepto de reloj de arena. Nos gusta más el concepto de relación de ecosistema. O sea, tenés que saberlo, pero también tenés que dar esa posibilidad de que se trabaje y que, porque, nada, muy crea lo que voy a decir, pero si cada uno lleva una manzana a una reunión, cada uno se vuelve con una manzana. Si cada uno lleva una idea, cada uno se vuelve con 10 ideas. Y ese potencial, cuando lo tenés con gente que tiene el expertise de GeoAgro, el caminar el campo de Martín, la variabilidad que tenemos Tomás, José y yo, que vemos cosas distintas y andamos por otros lugares, cuando lo juntás, además de ser muy provechoso, no es menor, es extraordinariamente divertido, cosa que también es importante, porque nos dedicamos a trabajar 8 o 10 horas al día, es importante que disfrutemos de nuestro trabajo. No, No, Fede, no quiero... quería agregar, perdón. ¿Cómo logramos unir este trabajo que decía Pablo? Y la propuesta siempre es juntémonos cada 15 días, una hora, a intercambiar, ¿no? A ver cuáles son las próximas actividades, a capacitarnos. Es la manera de poder llevar a cabo esto y estar después de 2 años mostrando todo lo que se logró. Impecable. Vicky, ¿queda alguna pregunta que no haya visto? Sí, bueno, hay algunas preguntas que tienen como más técnicas. Nos preguntan, Ana, por ejemplo, cuando mostraste el historial de precipitaciones, si eso eran datos de estaciones meteorológicas o de modelos. No, eso se toma de un modelo que es arrojado, hecho por la NASA. Son datos satelitales, digamos, no son de estaciones. Bien. Después también nos preguntan, muy interesante todo, ¿por qué solo usan el índice verde en pasturas y no la producción de materia seca?
Eso si querés lo puedo responder yo, Ana. Lo que nosotros estuvimos buscando fue ver si podíamos encontrar en el campo natural esa correlación. La verdad es que no la hemos podido encontrar todavía. Y creo que es difícil de encontrar en la cuenca del Salado. Y tenemos muy poquita proporción de pasturas. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar con la gente de Kelpie, y estamos haciendo las pasadas con el cuatriciclo y ajustando también la curva de ellos. O sea, hay un enorme trabajo en el ecosistema para lograr tener precisión en este tema. Es la clave, pero todavía estamos dándole vueltas. Bien, gracias Pablo. Creo que esa respuesta también responde a Andrés, que había preguntado algo parecido antes. Por favor, repregunten si les parece que quieren profundizar algo. Acá nos preguntan, cuando clasifican las zonas dentro de los campos naturales, ¿no está asociado a comunidades vegetales diferentes? Sí, sí. A ver, lo que se da es la asociación de todas las variables en un solo punto. O sea, vos tenés niveles de salinidad, niveles de sodicidad, profundidad, el BT textural, la posición en el paisaje, y eso define una flora. Sí, sí, definitivamente, se van viendo. También nosotros hemos tenido algunas situaciones donde la cuenca del Salado le pasó en muchos casos de haber hecho agricultura, entonces también tenés tapices que hay que volver a recuperar a partir de esa incursión en la agricultura. Bien, bueno, leemos últimas dos para respetar el horario planteado. Nos dicen, ¿la prescripción de fertilidad es en base a análisis de suelos o en base a ambientes generados por productividad de pasturas? Nos pregunta Juan Manuel. En realidad, eso que les mostramos, digamos, es como una idea, digamos. Se está recién este año arrancando a probar, pero se hace en base a análisis o sea, se hace la clasificación y después en base a análisis de suelo se define la fertilización. Análisis de suelo dirigidos según los ambientes, ¿no? Bien, gracias Ana. Acá Rosendo nos aporta un comentario, dice, donde hay un campo formidable para transversalizar información es integrando el monitoreo de los animales y su comportamiento, consumo en pastoreo, comportamiento reproductivo, integrando trazabilidad y comportamiento. Desafío absoluto ese, integrar variables. Bueno, hacia allá vamos, Ana lo va a hacer posible. Sí, los equipos en realidad, fíjense, me parece súper interesante, yo les agradezco muchísimo a Pablo y a su equipo, y bueno, y por supuesto a Ana, que es una compañera súper experimentada en el tema, habernos compartido todo esto. Yo quiero destacar que el inicio de la innovación puede ser cualquiera, el tema es animarse a hacer algo, el satélite pasa una vez por semana, como nos decían, y nos arroja información. Acá la clave está en tomar esa información disponible y empezar a interpretarla con la mirada del experto. Por eso nos parece súper interesante ver cómo estas mismas herramientas que nosotros vivimos aplicando a agricultura empiezan a tener un uso cada vez más valioso en otros ámbitos. Y para los ganaderos me parece que está buenísimo empezar a mirarlo, empezar a contemplar que estas posibilidades de innovación están al alcance de la mano y que ya hay equipos haciéndolo. Entonces, bueno, destacar, agradecer a Pablo, a José, a Tomás, a todos los que han compartido su experiencia, y nada, en realidad pedirles quizá que hagan una reflexión final sobre cómo queda planteado el desafío, ¿no es cierto? Perdón, Fede, invadí un poquito tu terreno. Lo hiciste perfecto, dale. Creo que no hay una reflexión final en el sentido de darle un cierre. Creo que esto es al revés, es una apertura, ¿no? Entonces vos decís, hay una posibilidad de hacer las cosas de un modo muy atractivo, con valores muy razonables también, porque a veces uno piensa en cosas y decir, bueno, en la NASA ponen un petardo en la Luna, ¿no? Pero le pusieron un presupuesto. La verdad es que acá
hay una parte que es de presupuesto, pero no es la más relevante. La más relevante es la apertura mental. Y eso es un ejercicio. La cabeza es como un músculo, con lo cual el hecho de ejercitarla ayuda. Y el hecho de ejercitarla con otros genera apertura. Y eso genera líneas de trabajo más consistentes. Yo iría por ese lado. O sea, muy agradecido de haber estado compartiendo esto. Y seguir siendo parte de un proceso que es muy, muy bueno. Muchas gracias. Ana, un tuit no de despedida, sino de enlace con lo que pueda venir a futuro. No, me sumo a lo de Pablo. Primero, animarse, empezar a pensar que hay maneras distintas de hacer las cosas mucho mejor de lo que lo venimos haciendo. Yo siempre digo que el agro se trabaja muy bien, pero siempre se puede trabajar mejor, en ganadería igual. Y eso, digamos, que no nos quedemos los ganaderos atrás, porque las herramientas ya están y hay que usarlas. Fue más largo, un tweet medio largo fue. Juaco, 264 caracteres. Como conclusión, animarse a hacer. Esto es un camino a recorrer, no hay verdades declaradas, sino es esto que contaba Pablo, la apertura de animarse. Y me encanta tener este testimonio para que vean muchos que es posibilidad y no es algo imaginario. Así que hay una oportunidad gigante y acá rescato, más allá de la tecnología, la posibilidad de encauzar el equipo en un proceso y dinámica cada 15 días, midiendo, decidiendo y aplicando. Ese es el proceso de aprendizaje. Vicky, Bueno, yo primero agradecer a todos los que participaron, en especial a los vecinos uruguayos, que hay varios, y están todos escribiendo, muchas gracias. Y permitime pasar un chivo de nuestros ciclos de capacitación. Ana, si podés, me voy a tomar mi tweet para invitarlos el próximo jueves. Vamos a seguir con el ciclo de Descubriendo el Potencial de la Agricultura Digital, en nuestro ciclo de charlas más orientadas a agricultura. La vamos a dedicar a oportunidades de las herramientas digitales y de este tipo de usos que vimos hoy para la presiembra, ¿sí? O sea que están todos invitados. Si son ganaderos pueden invitar a sus asesores agrícolas conocidos. Y bueno, y seguir ampliando esta comunidad de personas interesadas en innovar, en ir corriendo cada vez más la frontera de lo posible, y para que evolucionen nuestras actividades, ¿no? Esa es medio la clave. Y bueno, todos invitados, agradecer enormemente, la verdad que muy contentos con más de 250 personas inscritas a este webinar. Es un placer y bueno, si ustedes están de acuerdo y tienen ganas, vamos a tratar de darle continuidad también a este espacio de ganadería, impulsado por Activa, por el club, y por supuesto con la colaboración desinteresada de los innovadores como Pablo y su equipo que nos prestan su tiempo y su experiencia para compartir. invitación hecha. Esto que decía Pablo de las ideas distintas, uno se lleva muchas más ideas. Hay que ver cómo hace el vecino, la actividad vecina para poder traerla hacia este lado. Los que estamos por ahí mirando más la agricultura, aprendimos un montón en este proceso y me imagino que al revés va a ser igual. No queremos abusar del tiempo. Una cosa que nos importa mucho en lo que es la precisión es el tiempo. Fue el principal valor que destacó Pablo. No habló tanto todavía en esta webinar de plata. Hablamos del tiempo que viene antes de la plata. A veces no lo medimos. La plata la podemos recuperar, el tiempo no. Así que con esto les deseo un fin de excelente semana. Feliz día a la Argentina y nos vemos en el próximo webinar. Hasta pronto, gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.